antimuscarínicos y antinicotínicos. Específicamente la parte nicotínica la vimos respecto fundamentalmente a su acción en los ganglios del sistema nervioso autónomo, y no vimos mucho en el sistema nervioso central. Y lo que vamos a ver ahora son relajantes musculares, ¿ya? Una parte, la parte más importante, que son fármacos de acción colinérgica, ¿no es cierto?, que son bloqueadores de la placa muscular o agonistas de la placa muscular, y al final vamos a ver un poquitito de espasmolítico, ¿ya?, que tienen mecanismos de acción bastante distintos a los bloqueadores de la placa muscular, ¿ya?, los fármacos de acción colinérgica. Ahí. Entonces, ay, me carga que me aparezca esa cosa de arriba. Ya. No sé para dónde va esta cuestión, va para otro lado. Ya. Entonces, dentro de los relajantes musculares se utilizan en parte, ¿no es cierto?, para cirugía, y hay una alta sofisticación respecto a la dosis, a cómo se monitorea el bloqueo muscular, ¿no es cierto?, la relajación muscular, porque si tú tienes a una persona en cirugía, le pones la anestesia, ¿no es cierto?, que lo desconecta, no siente, pero si le pones el bloqueador muscular, la persona puede salir de anestesia y estar bloqueado muscularmente y no puede avisar, ¿no es cierto?, de que no tiene anestesia. Entonces está sintiendo todo, ¿ya? Y imagínense ustedes qué les pasaría, cómo se sentirían en esas circunstancias. Puede ser bastante complejo, ¿no? Y tenemos, bueno, los casos de espasticidad, que es cuando hay síndrome de la motoneurona superior, y también todos los dolores y los achaques, ¿no es cierto?, de la gente que le duele la espalda, que le duele esto, no sé qué. Dentro de los miorelajantes o relajantes musculares tenemos, por una parte, los bloqueadores o agonistas. Es que dentro de los bloqueadores neuromusculares hay agonistas y antagonistas nicotínicos, a pesar de que todos se llaman bloqueadores, ¿ya? Y tenemos los espasmolíticos que reducen la espasticidad y condiciones neurológicas, ¿no es cierto?, y tienen acción en el sistema nervioso central. Y los bloqueadores neuromusculares, en general, su acción es parálisis, ¿ya? Se utilizan en procedimientos quirúrgicos y en las unidades de cuidados intensivos. No tienen acción en el sistema nervioso central, o la idea es que no lo tengan, ¿no es cierto? Y dentro de estos bloqueadores existen dos tipos. Los no depolarizantes, es decir, son antagonistas nicotínicos, ¿ya? Y extrañamente existen agonistas nicotínicos, es decir, compuestos, ¿no es cierto?, que activan los receptores nicotínicos y que igual producen una despolarización, pero terminan produciendo una parálisis, ¿ya? Por lo tanto, pero todos se llaman bloqueadores neuromusculares, porque en el fondo lo que hacen es producir una parálisis, finalmente, ¿ya? Y vamos a ver, ¿se acuerdan algo de sinapsis del año pasado, de la sinapsis colinérgica? Vamos a repasar un poquitito, ¿no es cierto? Tenemos acetilcolina, las hendiduras, ¿no es cierto? Esta es una microfotografía de la sinapsis, ¿no es cierto? Los botones sinápticos, esta es probablemente una o un par de unidades motoras, ¿no es cierto?, que tienen botones sinápticos en distintas fibras, y aquí se ve claramente, este es el terminal presináptico y este es el postsináptico, ¿ya? Aquí está el músculo. Entonces, aquí se ven las invaginaciones, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que había mucha invaginación aquí porque hay una cantidad enorme de receptores de acetilcolina? Y aquí, esto es la placa motora, aquí se ve una figura un poquito más detallada, el receptor de acetilcolina que no está flotando en la membrana, sino que está anclado al citoesqueleto de la célula a través de uniones con actina, ¿no es cierto? Aquí hay otras proteínas,
pero fíjense ustedes aquí que hay una serie de otras proteínas que anclan a la membrana fíjense, ¿qué es esto? La acetilcolinesterasa. Fíjense que cerca del receptor está, y la cantidad de proteínas involucradas. Así que si ustedes se pueden fijar que cualquiera de estas proteínas que tenga alteraciones, que destruya este complejo proteico, ¿no es cierto?, puede producir alteraciones en la placa motora. Entonces, los bloqueadores neuromusculares, como lo veíamos acá, ¿no es cierto?, esta acetilcolina liberada activa receptores de acetilcolina nicotínicos en la membrana del músculo, en la zona justo por debajo de la sinapsis, ¿no es cierto?, de la neurona presináptica, en la parte postsináptica, y eso produce una despolarización inicial, que es la respuesta sináptica, que es graduada, y que después gatilla un potencial de acción, que es lo que se ve acá, ¿ya? Un bloqueador neuromuscular por excelencia es la tubocurarina. Este es un indígena, ¿cierto?, de la selva amazónica, y ellos usaban, hacían flechas, ¿no es cierto?, con esta planta que tiene el curare o la tubocurarina, y esta lo que hace, en el fondo, de esa manera, le tiraban las flechas a los animales, los paralizaban y los podían, probablemente después los tenían que lavar bien para no intoxicarse con la tubocurarina, ¿ya? Fíjense ustedes la complejidad de esta molécula, es bastante compleja. Esta molécula produce parálisis, ¿ya? Y su mecanismo es bloquear los potenciales de acción, y en el fondo lo que ocurre es que se observa una respuesta sináptica cada vez más pequeña, ¿no es cierto?, por acción del curare. Depende de la dosis, uno en teoría, si es suficiente, ¿no es cierto?, como está bloqueando todos los receptores nicotínicos, esto debiera quedar plano, ¿no es cierto? Ya. Aquí puse una cámara donde una cámara de muerte, ¿no es cierto? Y parte de las inyecciones letales son, por ejemplo, una inyección de alto potasio, y eso despolariza todo y produce contracción muscular ubicua en todas partes, y una forma de que eso no sea tan terrible, ¿no es cierto?, es paralizar a la persona. Es bien terrible, pero así es. Bueno, estas drogas, ¿no es cierto?, bloqueadores nicotínicos de la placa muscular, está la tubocurarina, ¿no es cierto?, que es la que veíamos anteriormente, y el pancuronio, que es un esteroide de amor. Son dos tipos distintos de moléculas. Fíjense ustedes que esta tiene 2 nitrógenos cargados, cuaternarios, lo mismo, aquí hay uno y aquí hay otro. O sea, son moléculas cargadas. Ahora tienen una parte importante de anillos más hidrofílicos. El volumen de distribución es más o menos lo mismo que el volumen sanguíneo. Los efectos secundarios, el curare, cuyo efecto, o sea, el curare se utiliza durante las cirugías, y fue el primero que se usó, y no se usó hace mucho tiempo, se comenzó a usar como en 1940, o sea, del siglo pasado. No alcanzan a ser 100 años que están siendo usados inicialmente, cuando se hacía cirugía en conjunto con la anestesia. Pero como es un bloqueador nicotínico de la placa motora, ¿no es cierto?, también tiene efectos, como es nicotínico, en efectos secundarios mediados por sus acciones ganglionares, porque bloquean los receptores nicotínicos neuronales, ¿no es cierto?, a nivel ganglionar del sistema nervioso autónomo. Entonces, por ejemplo, el curare produce broncoconstricción e hipotensión por su acción ganglionar, el pancuronio, taquicardia, también por su acción ganglionar, y el becuronio, el problema de esto, no es un efecto secundario mediado por el sistema nervioso autónomo, sino que la duración, ¿no es cierto?, de la parálisis puede ser importante, y es extremadamente relevante, ¿no es cierto?, que se recupere de lo motor antes de que se recupere de la anestesia, porque si la persona está paralizada
y no está anestesiada no puede alegar y no puede expresar, ¿no es cierto?, que le duele algo, etc. Esto es un listado, ¿no es cierto?, de estos compuestos que bloquean la unión neuromuscular. Tenemos estos de acá azules, que son los que estamos viendo ahora, que son todos aquellos bloqueadores que son antagonistas, ¿no es cierto?, de los receptores nicotínicos, es decir, inhiben por un antagonismo competitivo la unión de la acetilcolina. Y por lo tanto el receptor no se abre y por lo tanto no hay despolarización del músculo, así se produce parálisis flácida sí o sí. Tenemos la tubocurarina, el alcaloide de la planta, ¿no es cierto?, el atracurio, y después hay una serie de otros compuestos, ¿no es cierto?, que han sido sintetizados. Tenemos el doxacurio, el mivacurio, el pancuronio, el pipecuronio, el rocuronio, ahí está la marca, ¿no es cierto?, y el becuronio. Son todos, hay de dos tipos de moléculas, eso no es tan relevante, pero todos, ¿no es cierto?, sus propiedades farmacológicas son para producir parálisis de distinta duración, ¿ya? Después vamos a ver este de arriba que es distinto. Entonces, el curare, por ejemplo, es competitivo y de larga duración. Todo esto, si se fijan, son de distintas duraciones, duración intermedia, larga, breve, larga duración e intermedia, y son todos competitivos, compiten por la acetilcolina, ¿ya? Desplazan la acetilcolina. Entonces uno tiene que tener una dosis suficiente para producir la parálisis. ¿Cuánto se demoran? Son importantes. La duración clínica también es relevante, ¿ya? Y cómo se eliminan en términos metabólicos, ¿no es cierto? Tenemos renal, hidrólisis de las esterasas plasmáticas, renal, estos son esterasas plasmáticas, renal, hepático, la mayoría son renal, ¿ya? Y tienen distinto tiempo de duración. Estos son hasta 3 horas, ¿no es cierto? 2 horas, 1 hora, minutos, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de si uno requiere una cirugía larga, ¿no es cierto?, una cirugía corta, va a utilizar distintos compuestos. Aquí, no, esto me lo voy a saltar porque es lo mismo anterior. ¿Cómo funcionan estos bloqueadores? Estos son, este es el receptor de acetilcolina, ¿no es cierto?, que está cerrado. Cuando llega la acetilcolina, el receptor abre su compuerta, ¿no es cierto?, y lo que hace el bloqueador despolarizante es unirse al mismo sitio de unión, ¿no es cierto?, la acetilcolina es competitivo e impide que se abra la compuerta, ¿ya? Y por lo tanto se llaman bloqueador neuromuscular no depolarizante porque producen parálisis sin despolarizar el músculo, sin producir una activación muscular, ¿ya? Aquí, en general, los músculos van produciendo, o sea, los bloqueadores neuromusculares no depolarizantes van como apagando los músculos, van produciendo debilidad motora hasta llegar a una flacidez, que son los músculos fofos, ¿no es cierto? En general se reclutan primero, o este efecto se ve primero en los músculos pequeños y va aumentando a medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto? Se van paralizando los músculos más grandes hasta terminar en el diafragma. Y la recuperación es inversa. Parte primero, por ejemplo, el diafragma y llegan al final, los últimos que se recuperan son las musculaturas pequeñas, ¿ya? Y eso es relevante porque si uno está midiendo, por ejemplo, si uno está midiendo el grado de bloqueo, y se hace, en cirugía se mide con electrodos, ¿no es cierto?, en el músculo, se produce estimulación y se mide el grado de bloqueo del músculo. Por ejemplo, el rocuronio dura de 1 a 2 minutos, o sea, es un bloqueador que sirve para hacer intervenciones muy rápidas. Por ejemplo,
¿Qué se les ocurre a ustedes? Que ahora está de moda. Si uno tiene que hacer una intubación de urgencia, necesita un, eh, un paralizante, ¿no es cierto?, de acción muy rápida para poder hacerlo rápido. Porque para intubar a una persona que no está paralizada, me imagino que debe ser horrible. Probablemente inicialmente se hacía así. Y la tubocurarina tiene una duración menor de una hora. Este dibujo de abajo es solo para mostrarles que generalmente todos estos bloqueadores neuromusculares, depolarizantes y no depolarizantes, se utilizan en conjunto con la anestesia. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que se utilizan en conjunto con la anestesia cuando uno va a hacer cirugía? ¿Qué pasa si uno tiene solo anestesia y no tiene bloqueadores musculares? ¡Hey! ¿Están durmiendo? Quizás podría haber reflejos. Exactamente. Sí, pues los reflejos tú no tienes cómo apagarlos. O sea, tendrías que apagar la médula espinal, lo cual es más peligroso, ¿no es cierto? Entonces, una manera, ¿no es cierto?, de reducir las respuestas reflejas motoras, ¿ya? Que no se producen producto de que tú estás consciente, sino que se producen incluso si estás descerebrado. Entonces, como estos compuestos se utilizan en conjunto con la anestesia, hay interacciones y la gente que va a eventualmente hacer anestesiología va a tener que manejar. O sea, aquí se muestra, por ejemplo, el curare de 3 miligramos por metro cuadrado. No sé. Y esto es tubocurarina, que es el doble de tubocurarina. Fíjense ustedes, esto es una respuesta, está siendo estimulado el músculo, ¿no es cierto? Y esto es curare de 3 miligramos con isoflurano, que es un tipo de anestesia, ¿cierto? Y fíjense que con 3 miligramos, yo en aproximadamente, si esto es un minuto, esta barrita es un minuto, en 3, 4 minutos, tengo esto ya, bloqueado, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes que se empieza a recuperar acá, a los 23 minutos. Con alotano tengo el doble de curare que tuvo curarina. Y fíjense ustedes que no se logra un bloqueo completo. ¿Sí o no? Y además dura mucho menos. ¿Se convencieron o no? ¡Yujú! Bueno, entonces, estos no son fármacos, digamos, que al utilizarlos tienen un efecto independiente de todo y en particular de la anestesia. Entonces, hay comportamientos distintos en términos de su acción bloqueadora y paralizante, ¿no es cierto?, respecto de qué tipo de anestesia se está utilizando. Y eso es relevante. Ok, el principal uso farmacológico de los bloqueadores neuromusculares, o sea, los antagonistas competitivos del receptor nicotínico, ¿no es cierto? El uso principal es anestesia para producir relajación muscular, que es lo que estábamos hablando, pero por ejemplo, para que ustedes, yo no sé si saben o no, pero aún se utiliza para ciertas situaciones psiquiátricas el electroshock controlado bajo condiciones. Entonces, cuando uno le va a hacer un electroshock a una persona, ¿no es cierto? Se produce parálisis, ¿por qué? Porque si se produce la contracción, uno puede dejar la contracción, la persona se puede golpear, hacer daño, pero además queda agotada, ¿no es cierto? Porque los músculos igual hacen su pega. Se utiliza vía intravenosa y hay diferencias importantes, muy importantes en la velocidad de acción y recuperación entre los distintos fármacos, distintos bloqueadores. El metabolismo es hepático, renal, la mayoría es renal y en algunos es espontánea, ¿ya? Y el atracurio, que es químicamente inestable a pH fisiológico, es el que tiene menor duración. La toxicidad
aquí la toxicidad tiene que ver fundamentalmente con parálisis, ¿no es cierto? Si tú paralizas los músculos respiratorios, puedes producir una apnea prolongada y producir colapso, o sea, puedes matar a la persona porque deja de respirar, ¿ya? Vamos, esos son uno de los bloqueadores que son los no depolarizados, ¿ya? Entonces son compuestos que producen la parálisis, impidiendo que la acetilcolina abra el canal de acetilcolina, ¿no es cierto? Se une a su receptor y abran el canal y produce una parálisis flácida. Existe un bloqueador neuromuscular, pero que es despolarizante, es decir, es una molécula agonista de la acetilcolina, que activa el músculo y al activarlo, como uno deja el músculo activado constantemente, ¿no es cierto? Eso produce bloqueo. Y vamos a ver cómo funciona. Si ustedes se fijan, la succinilcolina o suxametonio tiene una estructura parecida a la acetilcolina, excepto, este es como dos acetilcolinas pegadas. Esta es una acetilcolina que se pega hasta otra acetilcolina de acá, ¿ya? ¿Y cómo funciona esta droga? Funciona de la siguiente manera. Esto es la estimulación del músculo, ¿no es cierto? Si yo estimulo la alfa-motoneurona, ¿sí o no? Si yo estimulo la alfa-motoneurona o estimulo el músculo va a dar un potencial de acción, ¿no es cierto? Y se va a contraer, que es esto de acá. Cada uno de estos son una contracción, un twitch, ¿no es cierto?, producido por un estímulo eléctrico del músculo. Si uno mete los dedos en el enchufe, ¿no es cierto?, no vayan a hacer eso, pero si uno le da la corriente, si es por muy poquito tiempo en un músculo, el músculo le da una sacudida, ¿ya? Entonces, si uno continúa estimulando el músculo, fíjense que estos son pocos estímulos, estos son como 2 estímulos por minuto, son pocos. Pues se va estimulando, qué sé yo, y en este momento pone la succinilcolina, que es un agonista del receptor de acetilcolina. Y fíjense ustedes que se produce un bloqueo. El músculo deja de contraerse y luego se recupera. Y fíjense ustedes que es rapidísimo. En 1 minuto tengo bloqueo y en 7 minutos salí del bloqueo. Si yo quiero hacer una maniobra muy rápida, ¿no es cierto? Y necesito una parálisis de muy corta duración, para eso se usa y se ha usado la succinilcolina. Originalmente, digamos, y ahora parece que hay otros sintéticos nuevos, bastante nuevos, algunos sintetizados o aprobados como en 1990, ¿ya? Hace 30 años. Ok, ¿cómo funcionan estos receptores? Y es lo mismo que pasa con la acetilcolina. Esta es una respuesta eléctrica de los receptores de acetilcolina. Si uno, en vez de cuando la sinapsis tiran un escupo de acetilcolina y eso se lo come la acetilcolina. Vuelve a tirar y se lo come. Entonces nunca está la acetilcolina constante. Y fíjense ustedes acá, lo que ocurre es que si uno deja la acetilcolina, pues son 5 segundos, o sea, deja la acetilcolina 10 segundos, se abren los canales y se inactivan. Y eso es lo que hace la succinilcolina. Cualquier activador de este canal, si uno lo deja permanentemente, ¿no es cierto?, lo que ocurre es que se desensibiliza y deja de abrirse el canal. Entonces, a bajas concentraciones, si ustedes se fijan, casi no se abre el canal, y a altas concentraciones se produce como una apertura, pero prácticamente no pasa corriente, ¿ya? Entonces, lo que ocurre es con el bloqueador despolarizante, que es la succinilcolina o suxametonio, es que abre el receptor de la acetilcolina y produce contracciones, ¿no es cierto? Pero estas contracciones rápidamente se bloquean producto de que se bloquea el receptor al estar continuamente estimulado. Entonces este es un bloqueador que inicialmente produce un poco de contracción,
pero por muy poquito tiempo, y después parálisis. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo. En el caso de la succinilcolina, que lo que produce en el fondo es una fasciculación transiente. Es como si uno activara el músculo con un estímulo eléctrico por un ratito, y al estimular como que se cansa el músculo y se paraliza, ¿ya? Y eso es lo que pasa acá. O sea, si uno pone, fíjense, esto es 1 minuto, y esto es, aquí uno pone la succinilcolina, y antes de 1 minuto el músculo está bloqueado, ¿ya? Entonces, de rápida inicio, ¿no es cierto? Y de rápido término. 5 o 10 minutos ya tengo prácticamente todo recuperado, ¿ya? En términos de la capacidad de contracción muscular. Como es muy parecida, son 2 moléculas casi iguales de acetilcolina pegadas, en el fondo se hidroliza prácticamente de la misma manera que la acetilcolina con la butirilcolinesterasa, ¿ya? Además de la acetilcolinesterasa cuando está en el sistema nervioso, o sea, en la sinapsis. Efectos adversos: bradicardia, parálisis prolongada e hipertermia maligna. La bradicardia tiene que ver con efectos del sistema nervioso autonómico a nivel de gas. La parálisis prolongada es que puede ocurrir, ¿no es cierto?, que por alguna razón sea difícil metabolizarlo o hidrolizarlo, y por lo tanto permanece mucho tiempo y puede producir una parálisis prolongada, y sacar a la persona de ahí es complicado, y desde el punto de vista quirúrgico es importante. Y también puede producir hipertermia maligna si es que continúa, ¿no es cierto?, produciendo. Es como si el músculo estuviera constantemente estimulado, como, ¿se acuerdan con el dantroleno? ¿Ya? O sea, cuando había hipertermia maligna, con las anestesias, ¿no es cierto?, producen eh, activación muscular sostenida y salida de calcio del retículo, y por lo tanto las bombas empiezan a andar como locas y se produce un aumento temporal. El uso principal: intubación intratraqueal en situaciones de emergencia. Vía intravenosa es un efecto muy rápido y de corta duración. El metabolismo por la colinesterasa plasmática, que es la butirilcolinesterasa. ¿Ya? ¿Sabían que había una colinesterasa plasmática? Hay 2 o 3 de estos compuestos, de los anteriores, de los antagonistas, que son también metabolizados por la colinesterasa plasmática, que es distinta a la acetilcolinesterasa que está en el terminal Simón. Puede producir, como activa el músculo, ¿no es cierto?, y produce unas pequeñas contracciones iniciales, puede generar dolor, puede producir después, ¿no es cierto?, dolor muscular, porque hubo contracciones, no es como el otro que lo paraliza, lo pone off. Se puede producir hipercalemia, porque como hay contracción, hay mucha salida, con cada potencial de acción, ¿no es cierto?, sale potasio. Se puede subir un poco, depende de si el efecto es muy sostenido, ¿no es cierto?, se puede producir mucha salida de potasio, aumentan los niveles de potasio, hipertermia maligna en el caso, o sea, en algunos casos, no. Y aquí tenemos el cuadro completo, que es el mismo cuadro que les tenía, pero creo que este es del Flores. Tenemos, esta es la succinilcolina, se fijan que es uno solo, el agente depolarizante, y que fue muy utilizado inicialmente cuando no había ningún otro compuesto que fuera de tan rápido inicio y término, de corta duración. La succinilcolina era el agente principal, ¿no es cierto? Pero después salieron otros agentes que tienen menor duración, ¿no es cierto? Aquí tenemos el nivacuronium, y creo que el rocuronium también son de los que tienen poca duración, ¿ya? Fíjense ustedes que aquí el atracurio que les hablaba yo, estos son los bloqueadores antagonistas nicotínicos, y este es un agonista nicotínico.
Este tiene eliminación espontánea, se destruye espontáneamente, y aquí hay el cisatracurio, también predominantemente espontánea, el mibacurio es con la colinesterasa plasmática y la succinilcolina. ¿Ya? Ok, eso respecto a los relajantes o los bloqueadores de la placa motora, cuyo uso principal es fundamentalmente cirugía. ¿Ya? Existen otros relajantes musculares que tienen mecanismos de acción completamente distintos. O sea, los anteriores, ¿no es cierto?, los que producen parálisis, estos producen, o sea, su mecanismo de acción es interacción con el receptor, ya sea agonista o antagonista nicotina de la placa motora. En el caso de otros relajantes moleculares, o sea, musculares, ¿no es cierto?, tenemos los relajantes que se utilizan para la espasticidad, que hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de la espasticidad, que es el acortamiento sostenido, ¿no es cierto?, de los músculos, y fundamentalmente porque este es el circuito, recordando lo que pasamos el año pasado, hay un control tónico inhibitorio desde la corteza, y cuando hay síndrome de motoneurona superior, ¿no es cierto?, este control inhibitorio no está, y el reflejo biotático está un poco más alto, digamos, está más, funciona con mayor tensión, aumenta el tono muscular, y al aumentar el tono muscular, ¿no es cierto?, como no hay control voluntario sobre los músculos, se empiezan a cortar, ¿ya? Y empiezan a quedar recogidos, principalmente en las extremidades superiores, ¿no es cierto?, flectadas, y las inferiores extendidas, los músculos extensores en la extremidad inferior. También se produce la parálisis cerebral, esclerosis múltiple, y también en accidentes vasculares cerebrales. Todos síndromes de motoneurona superior. ¿Se acuerdan algo o no? Se les olvidó. Ya. ¿Cómo? ¿No es cierto? Lo que está ocurriendo aquí es que como no está la activación inhibitoria de arriba, y está sobreestimulado el circuito o reflejo, todas las estrategias que se utilizan particularmente para espasticidad, ¿no es cierto?, tienen que ver con acciones a nivel de este circuito medular, ¿no es cierto? Entonces, algunas de estas fármacos son los siguientes. Las benzodiazepinas, que ¿se acuerdan lo que hacían las benzodiazepinas? Potenciaban el receptor GABA, ¿ya? Acuérdense que en el circuito del reflejo, ¿no es cierto?, hay el monosináptico, que es excitatorio, pero hay interneuronas inhibitorias. Entonces, al utilizar las benzodiazepinas, lo que uno está haciendo, está de alguna manera inhibiendo en general, y esto es oral la mayoría de las veces, entonces por lo tanto es sistémico, y potencia, ¿no es cierto?, la sinapsis inhibitoria, reduciendo el tono, ¿no es cierto?, del circuito. El baclofeno, que yo creo que nosotros no lo vimos, pero el baclofeno es también un agonista, pero de receptores GABA-B, ¿ya? Y las benzodiazepinas son de GABA-A. El GABA-A es ionotrópico y el GABA-B es metabotrópico, ¿ya? La progravida, que es una molécula que también tiene efectos inhibitorios a nivel del circuito, y también la glicina es otro neurotransmisor inhibitor. Adicionalmente, fíjense ustedes que tenemos el dantroleno. ¿Por qué creen ustedes que el dantroleno, ¿se acuerdan lo que hacía el dantroleno? ¿Alguien se acuerda? No, dice Fernanda. ¿Se acuerdan que se usaba para la hipertermia maligna?
¿Qué se producía cuando ocurría hipertermia maligna con el alotano, que era alguno de los anestésicos volátiles, que dejaban abierto el receptor de rayanodina y se salía todo el calcio? ¿Cierto? El dantroleno es un bloqueador del receptor de rayanodina. Entonces, aunque uno active el músculo, ¿no es cierto?, puede haber activación de la alfa-motoneurona, activación del músculo, despolarización, se activa el receptor de dihidropiridina, pero este abre en mucho menor grado el de rayanodina y por lo tanto sale menos calcio. Y al salir menos calcio hay menor tonicidad muscular. ¿Estamos? Ya. Aquí tenía el dantroleno. También hay otros fármacos, la tizanidina, que es un bloqueador de los receptores alfa-2 adrenérgicos y cuya mecanismo de acción, o sea, tiene un efecto, pero se supone que es a través de acciones multisinápticas no tan definidas, ¿no es cierto? Como puede ser, por ejemplo, en el caso del receptor GABA o sea, de la acción GABA, sobre los receptores GABA A y GABA B, ¿ya? Bueno, el dantroleno que yo les mencioné en la diapo anterior, que también sale, ¿no es cierto? Y también la toxina botulínica. ¿Se acuerdan lo que hacía la toxina botulínica? Inhibía la salida o sea, la unión de las vesículas a las membranas para que salieran. ¿Qué? Con receptores. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que es específico para el Botox, po? ¿Para qué se usa el Botox? ¿Para qué? Acuérdense, po. ¿Para qué se usa el Botox? Para no tener arruga. Que no uso Botox. No. No, pues yo tampoco. Pero es para no tener arruga. ¿Y cómo se producen las arrugas? Con los músculos, ¿ya? O sea, al activar el músculo, ¿no es cierto? Se produce contracción y eso va produciendo arrugas. Entonces, lo que hace, en el fondo, la toxina botulínica se mete al terminal de la alfa-motoneurona y bloquea la salida de acetilcolina. ¿Estás bien tú en la liberación? O sea, bloquea la liberación de la acetilcolina, bloquea la... ¿se acuerdan que degradaba alguna de las proteínas de las NARES y todas esas cosas? ¿Ya? No sé si era la B o la TESNA, pero lo importante ahí es que no se libera acetilcolina y por lo tanto, por mucho que se active la alfa-motoneurona, no se va a producir la contracción muscular. Y es una forma de reducir la espasticidad, ¿ya? Ahora, es medio peligroso el Botox porque si llega a otra sinapsis donde, digamos, no musculares puede ser más complicado. Y de hecho, el Botox se inyecta local, ¿ya? Y la idea es que no viaje en el torrente sanguíneo. Ok, en términos de, resumiendo, porque ya estamos terminando, todos estos son relajantes musculares que producen su acción a nivel del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Excepto el dantroleno que lo hace a nivel del músculo. Todos los otros tienen que ver con los circuitos en la médula espinal, ¿ya? La espasticidad se usaba baclofeno, dantroleno y tizanidina, acuérdense que era un bloqueador alfa-2 adrenérgico, y para alteraciones de trastornos de músculo esquelético, fibromialgia y dolor muscular por acciones mecánicas. También se utilizan este tipo de drogas. Lleno, hay muchos de estos relajantes musculares que la gente va y compra en la farmacia, ¿ya? Hay muchos que la gente se automedica. Y aquí están estos son los espasmolíticos, ¿no es cierto? Que son espasmos locales agudos, traumas, estiramiento local, y estos son los que la gente se automedica. Esto claramente
entre los cuales ahí hay varios, son fármacos de tipo sedativo, con acciones en la médula o tronco encefálico, ¿ya? Hay una serie de nombres aquí, ¿no es cierto? Pero algunos de estos tienen, por ejemplo, acciones de antidepresivos tricíclicos que producen, también tienen como efectos como un cierto grado de sedación, y también pueden tener acciones antimuscarínicas, ¿ya? No me voy a meter en el mecanismo específico de cada uno, yo creo que hay algunos de ellos ni siquiera se sabe específicamente, por ejemplo, su mecanismo de acción, a diferencia de lo que pasa, no sé, pues, con la benzodiazepina o con el natroleno, donde está muy claro, ¿no es cierto?, su mecanismo de acción. Y aquí tenemos un resumen, ¿no es cierto?, aquí con esto termino. Yo marqué la tabla como para clasificarla por su tipo de acción. Entonces tenemos atracurio, galamina, mivacorium y rocuronium, son todos bloqueadores nicotínicos, ¿ya? Bloqueo no depolarizante, es decir, compiten con la acetilcolina y son todos relajantes musculares para cirugía y procedimientos de distinto temporalidad, ya tanto de inicio como de recuperación. Y fíjense que son, de hecho, como los más importantes. Después está la succinilcolina, entonces todos estos son bloqueadores competitivos, y la succinilcolina, sola, ¿no es cierto? También actúa sobre receptores nicotínicos, pero los activa, ¿ya? Es un bloqueo que pasa por una fase inicial de activación, ¿ya? Es un agonista colinérgico. Todos estos de aquí arriba son antagonistas colinérgicos. También produce bloqueo, o sea, relajante muscular, relajación muscular, pero tiene una fase de contracción inicial cortita, pero que puede producir, no sé, molestias musculares posteriores al uso. Y este es de muy corta duración, ¿ya? Y después terminamos con los espasmolíticos, de los cuales puse dos ejemplos nomás: el baclofen, que actúa sobre los receptores GABA B, activando, es un agonista de sinapsis GABA B, que son sinapsis más bien, como el receptor GABA B es metabotrópico, son sinapsis, su acción inhibitoria es como lenta, es como que deja aplanado, deja activado las sinapsis inhibitorias por más tiempo, ¿ya? Se utiliza para la espasticidad, puede ser tópico, puede ser oral o intratecal. Y el Botox, no, aquí me equivoqué yo, está mal puesto. El Botox no puede ser parenteral porque si el Botox llega a la musculatura respiratoria, estamos en serios problemas. El Botox actúa en la sinapsis neuromuscular, inhibe la liberación de acetilcolina, se utiliza para la espasticidad y no es parenteral, ¿ya? En general es local. Porque al bloquear, ¿no es cierto?, la liberación de acetilcolina, si esto llega a todas partes, puede incluso paralizar la musculatura respiratoria, ¿no es cierto? Y eso no es compatible con la vida. Y con eso terminamos. Que les vaya muy bien en la prueba. Si tienen preguntas, me imagino que tienen las zapatillas cada listas para ir a revisar lo que van a tener en la prueba, que no tengo idea qué es, pero me pueden escribir si tienen dudas. Y no sé cuándo tienen la prueba de esto. Hello. El miércoles. ¿El próximo miércoles? Sí. Es que no me han pedido preguntas. Ya, voy a hablar con el profe. ¿Ya? Ya, pues.
Es la última prueba, ¿no? Sí, es la Sí, última. es la última. Ya, bueno, ustedes saben más o menos cómo yo hago las preguntas, así que están preparados. ¿Ya? No sean complicadas, por favor. Si ustedes estudian bien, no van a ser un tercio, así como de conocimiento, un segundo de comprensión y el último de aplicación, el último tercio. Ese no hay que saber tanto, hay que usar bien las neuronas. Es que tienen que aprender eso bien. Es muy importante que lo aprendan. ¿Ya? Y lo están practicando. ¿Ya? Ya, ¿Cómo le ha ido en las otras pruebas? bien. Bien, ¿Sí? igual. Ah, ya. Entonces también. Ustedes son buenos alumnos. El internet es el mayor problema nomás. Sí, pues no, eso. Pero, ¿sabéis qué? Pero han tenido muchos problemas. Se nos han dado como situaciones por el educando, principalmente. Ay, sí me contó Leandro. Es que sabes que yo todas las pruebas que he tomado no he tenido ningún problema. Puede ser la hora, puede ser el día. Yo las pruebas las he tomado el martes, ponte tú. Bueno, he tomado todas las pruebas el martes de 8:30 a 9, dependiendo de la hora, 9:15, por ahí. Y no he tenido ni un problema. Creo que en una o dos, una niña se demoró en conectarse. Pero yo no sé, a lo mejor se quedó dormida, pues. Pero no, puede ser, tuvieron mala pata nomás. ¿Y en todas las pruebas le ha pasado? No, nos pasó una vez en fármaco Ya. y una vez Por ejemplo. una situación pero no tan grave, que en fármaco no la pudimos contestar. Sí, pues no, eso supe. Leandro me dijo que como medio que se había caído, se había enlentecido mucho. Sí. ¡Qué fome! Ya. Ya, pues. Bueno, ¿y a qué tiene la prueba?